El increíble plan de Dios. Cómo Aarón, a través de la fe, fue transformado en un siervo divino. En el tercer año de Joaquín, bajo la opresiva sombra del faraón, la tierra de Egipto gemía. Los hijos de Israel, exhaustos y desolados, clamaban a Yahvé en busca de liberación. Las palmeras se inclinaban ante el ardiente sol, y el polvo envolvía sus días llenos de pesares. Las lágrimas de un pueblo sumido en la esclavitud clamaban al cielo, aguardando la promesa de un Redentor. Aarón, de sangre levita, observaba desde la distancia. Había crecido alimentado por historias de fe y milagros, relatos que hablaban del poder de un Dios que no olvidaría a su pueblo. Pero la incertidumbre lo perseguía. La voz de su hermano Moisés resonaba en su mente y se preguntaba por qué él, precisamente él, había de ser el portavoz de la salvación. Sin embargo, el viento sopló ese día de manera diferente. Era como si el mismo aliento de Dios lo estuviese llamando. Mientras pastoreaba el rebaño, un fenómeno comenzó a tomar forma ante sus ojos. Una zarza que ardía en llamas sin consumirse. La voz de Dios, inconfundible y potente, salió de aquella zarza, resonando en su corazón con un mandato transformador. Moisés, ve a liberar a mi pueblo, dijo el Señor. Y en ese instante, Aarón supo que su vida cambiaría. Sería su mano la que guiaría las palabras de su hermano, la voz que anunciaría la salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El desafío del faraón se convirtió en la prueba de su fe. Con cada plaga que el pueblo de Egipto soportaba, la vara de Aarón se convirtió en un símbolo de poder. Se transformaron las aguas en sangre, ranas y langostas asolaron la tierra, y la oscuridad cubrió la nación. Cada acto era un recordatorio de la soberanía de Dios, resonando en los corazones de los israelitas. Pero la duda acechaba como una sombra. A través de la difícil travesía, la fe de Aarón se debía mantener firme. Los hebreos, oprimidos y cansados, se preguntaban si esta nueva esperanza valdría la pena. ¿Realmente podrían ser liberados? El clamor del faraón resonaba fuerte, pero Aarón conocía la promesa de su Dios. En medio de la tempestad de emociones, su espíritu robó valor y determinación. La noche de la Pascua llegó, un momento crucial. Aarón, obediente y decidido, sacrificó el cordero pascual y marcó con su sangre los dinteles de su hogar. La promesa de liberación estaba por cumplirse. Mientras caía la noche y el ángel de la muerte pasaba, Aarón se dio cuenta que su llamado, aunque lleno de incertidumbre, se había transformado en una misión divina. Así, el hombre que una vez dudó de su capacidad se encontraba en la cúspide de su transformación, dispuesto a llevar adelante la voluntad de Yahvé. La historia de Aarón, marcada por la incertidumbre y el poder divino, estaba apenas comenzando. Con la liberación a la vista, la historia de fe y esperanza se desarrollarían en caminos inesperados, dejando la pregunta vibrante en el aire. ¿Qué otros milagros traería esta fe renovada en el servicio sagrado a su pueblo? La eufonía de los vientos nocturnos trajo consigo el murmullo de los hebreos, aún temerosos y expectantes por la promesa de su liberación. En el corazón de Egipto, la noche de la Pascua estaba llena de un palpable pesar. Los dioses egipcios yacían impotentes ante el poder del Dios de Israel, pero el faraón, endurecido en su orgullo, aún se aferraba a su trono.
Aarón, ahora portador de un nuevo propósito, se entrelazaba con las esperanzas de su pueblo. Se vio rodeado en su hogar, donde la luz parpadeante de la lámpara danzaba sobre los rostros de su familia, todos anhelantes. Había una sensación de santidad en el aire que era difícil de sostener. «Hoy el Señor nos liberará», proclamó con firmeza. Las horas transcurrieron como un reloj divino marcando la inminencia de lo que estaba por suceder. Mientras tanto, en el palacio, el faraón se atormentaba entre los ecos de advertencias y la pesada sombra de la muerte que acechaba. Al caer la medianoche, el ángel del Señor atravesó las tierras de Egipto, desatando un lamento y terror que jamás sería olvidado. La sangre del Cordero Pascual, el signo de la promesa, cubría las puertas hebreas, y aquellos hogares estaban a salvo. Cuando la mañana llegó, y el primer destello del sol rojo asomó en el horizonte, la atmósfera en Egipto había cambiado irrevocablemente. Como un océano que se rinde ante la voluntad del Creador, el faraón, después de perder a su primogénito, envió al pueblo de Israel con una súplica urgente: «Salgan de mi tierra». Los israelitas, con el corazón rebosante de alabanza, se apresuraron a salir de Egipto, llevando en sus corazones el eco de la libertad. Aarón, liderando la procesión, podía sentir el peso de su responsabilidad, y las lágrimas de gratitud se deslizaban por sus mejillas. Cada paso que daban podía ser sentido como un signo del cumplimiento del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, la travesía hacia la tierra prometida no estaba exenta de desafíos. Al llegar a las orillas del Mar Rojo, el inmenso cuerpo de agua se alzaba como un obstáculo imposible. Pero la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Aarón. «No temas, avancen, yo abriré un camino», decía el Señor. Con la vara en mano, Aarón se volvió hacia el mar, su fe brilla como el sol naciente. Y alzándola, el mar se partió en dos, creando un paso seguro para el pueblo a través de las aguas. Los israelitas cruzaron en seco, mirando hacia atrás con asombro, y el faraón, en su furia, los siguió con sus soldados. Pero cuando el último hebreo salió de las aguas, el mar volvió a su lugar, cubriendo a la opresión que había atormentado a Israel por tanto tiempo. El silencio que se instauró tras la tormenta triunfal era una sinfonía de asombro y adoración. Aarón, ahora más que un simple levita, se había convertido en un líder ungido, un mediador entre Dios y su pueblo. Y mientras ellos daban gracias, salió una pregunta de sus corazones: ¿qué más nos depara el Señor en esta travesía? Por las fronteras de confianza y revelación de Dios ya se vislumbraban nuevos destinos, nuevas pruebas que avisoraban el camino hacia la tierra prometida. Lo que parecía un fin, en realidad, era un nuevo comienzo. En esta historia de redención, el destino de un pueblo estaba entrelazado con los planes soberanos de un Dios que nunca deja de actuar. ¿Y qué más revelará el Creador a su pueblo en este viaje hacia la libertad definitiva? Con el resplandor de la mañana iluminando su camino, los israelitas comenzaron su marcha hacia lo desconocido, un terreno que prometía libertad, pero donde aún se alzaban sombras de miedo y duda. Aarón, ahora en la vanguardia, se volvió hacia su pueblo, absorbiendo la profundidad de su nueva misión. El aire estaba impregnado de esperanza, pero también de incertidumbre. «Adelante, pueblo de Israel», exclamó, y su voz resonó como un rayo de luz en medio de la penumbra. La tierra del desierto se extendía ante ellos, inmensa y aparentemente vacía, un contraste abrumador con las fértiles tierras de Egipto donde habían sido esclavizados. Con cada paso, las preguntas llenaban el aire. ¿Dónde nos llevarán estos caminos inciertos? ¿Qué nos espera en esta travesía? Pero en toda esta confusión, Aarón recordaba las promesas de Dios. Él les había prometido un hogar al que llevaría a su pueblo. Toda su confianza debía reposar en su fidelidad.
¿Acaso no tiene Dios un plan para nosotros?, meditaba Aarón, permitiendo que la paz divinal llenara su ser. Fue entonces cuando el Señor habló a su corazón nuevamente. No te desanimes, Aarón, mi presencia va delante de ti. Una emoción profunda lo envolvió, sabiendo que aunque los desafíos se avecinaban, el propósito soberano de Dios prevalecería. Mientras avanzaban, el desierto les presentó pruebas inesperadas. El calor abrasador del sol hacía que el cansancio pesaba sobre sus cuerpos. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando sus elecciones. ¿Nos sacó de Egipto para morir en esta soledad? Pero Aarón, sintiéndolos en su corazón, recordó cómo el mismo Dios que había quebrantado la opresión de Egipto estaba presente en su medio. Aunque no veas la solución, recuerda su poder, les instó a Aarón. Confiemos en el Dios que nos liberó de la esclavitud. Él no nos abandonará en este lugar. Las palabras de Aarón resonaron y comenzaron a infundir nueva vida en los corazones desalentados. Al caer la tarde, las 60,000 almas se encontraron frente a un gran desafío: la falta de agua. Sin embargo, esta adversidad sería divina. En ese momento de desesperación, Dios instruyó a Aarón: «Toma tu dara y golpea la roca, y de ella brotará agua». A pesar de la incredulidad que pulsaba en el aire, Aarón con fe obedeció. Golpeó la roca, y con un estruendo el agua brotó, fluyendo como un torrente de vida. El pueblo, maravillosamente atónito, caía de rodillas, agradecido por el milagro. Mientras los israelitas saciaban su sed, el desierto cobraba vida, transformándose en un lugar de señales del poder divino. Pero aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. ¿Quiénes serían sus enemigos en el camino? ¿Se levantarían otros faraones que intentarían aplastarlos de nuevo? En el clamor de su corazón, con la mirada fija en la lejanía, Aarón se preguntaba si estos eventos eran parte de la historia más grande que Dios había estado trazando desde antes de la creación del mundo. ¿Los había llevado a esta travesía solo para olvidarlos en el desierto? Lo que parecía ser solo un viaje también era una lección de fe y un despliegue del increíble plan de Dios. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo, se dio cuenta: aún había cosas por revelarse. El camino hacia la tierra prometida sería también un camino hacia la comprensión más profunda del carácter de Dios. Con el viento del desierto acariciando su rostro, Aarón pronunció en silencio una frase con peso profético: ¿qué más nos revelará el Señor en los próximos días? En su corazón sabía que el futuro reservado para Israel estaba lleno de promesas aún por cumplir, esperando ser descubiertas. Mientras las primeras luces del alba rompían el silencio del desierto, Aarón se levantó con un espíritu renovado, sintiendo que cada gota de agua que había brotado de la roca aún resonaba en su corazón. El eco del milagro reciente no había desaparecido aún, y un destello de firmeza se encendió en su interior. Era un siervo llamando a otros siervos, un líder guiando a un pueblo que aguardaba respuestas. Su mente estaba centrada en el llamado divino, una reverberación que parecía gritarle: «Tú serás mi voz, Aarón, un portavoz de mis maravillas». Miró a su alrededor y vio a la multitud que se agrupaba, una mezcla de temor y asombro todavía flotando en sus rostros. Entonces se hizo un silencio expectante, una pausa que contenía la promesa de lo que vendría. «Pueblo de Israel», comenzó con voz firme, «hemos visto el poder de nuestro Dios. En la profundidad de nuestra necesidad, Él ha respondido con abundancia. No temáis, pues tenemos un propósito en esta jornada. Seremos una nación de sacerdotes, un pueblo apartado para su gloria». Las palabras de Aarón tocaron el corazón de muchos. Los murmullos de desconfianza comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un renovado sentido de comunidad y fe. Sin embargo, en el horizonte del desierto se asomaba un nuevo desafío.
Nublando el aliento de esperanza, una sombra oscura se dibujó en la distancia. El ejército de Amalec se acercaba, listos para atacar. La noticia llegó como un rayo. ¡Miren! ¡Los amalecitas nos siguen! Las voces se alzaron en pánico, como hojas arrastradas por una tormenta. Aarón comprendió que su liderazgo ahora se pondría a prueba. Debía actuar con sabiduría, llamando a su hermano Moisés, quien había sido ungido por Dios como guía de su pueblo. Moisés, al escuchar la noticia, hizo lo que sabía que era correcto, buscar la dirección del Señor. «Instruye a Josué», dijo Moisés, «para que reúna a los hombres y se preparen para la batalla. Yo iré a la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano». Aarón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que este no era un combate ordinario. La lucha no solo era física, era espiritual, una manifestación de la oposición al propósito divino. Mientras Moisés ascendía a la colina, Aarón se quedó al pie, observando cómo su hermano alzaba sus brazos al cielo, rogando por intervención divina. Cuando los brazos de Moisés caían, Amalec prevalecía, pero cuando se levantaban, Israel ganaba. Aarón sintió un tizón en su pecho, una convicción de unidad y colaboración. «Debo ayudarlo», pensó. Aarón buscó a Hur, un hombre de fe, y juntos sostuvieron los brazos cansados de Moisés. Cada esfuerzo era una declaración de fe, un recordatorio de que no estaban solos en el desierto, que el propósito de Dios prevalecería incluso en la batalla más peligrosa. Con el sol declinando y la lucha intensificándose, el clamor de Israel se fundió con el murmullo del viento del desierto. Y así fue como Dios dio prevalencia a su pueblo ese día. Mientras la victoria se forjaba, la tierra de Amalec se hundía en la derrota. Con el eco de la batalla resonando, Aarón se dio cuenta de algo profundo. Cada momento de dificultad era exactamente eso, un momento. Cuando la lucha cesó y la victoria se selló, el pueblo se reunió en júbilo. «Construyamos un altar», declaró Aarón, y proclamé su nombre, Jehová Nisi, porque por nosotros ha peleado el Señor. Mientras el altar se erguía, la conciencia de la intervención divina les envolvía de un modo poderoso. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Aarón sospechaba que esta victoria era solo el principio de un revelador plan de Dios. La nación estaba llamada no solo a sobrevivir, sino a convertirse en un pueblo de promesas que cambiarían la historia. Mientras los hombres y mujeres danzaban en celebración, Aarón levantó la vista hacia las estrellas que comenzaban a brillar nuevamente, preguntándose: ¿qué otros caminos y desafíos nos esperan? ¿A qué otras alturas nos llevará el Señor en su relato de salvación? El espíritu de expectación llenaba el aire y una certeza se estableció. El camino estaba trazado por el mismo Dios que había liberado a Israel de la opresión, un camino lleno de gloria y misterio, donde aún más de su plan soberano estaba por ser revelado. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una luz renovada, y la intemperie del desierto parecía haber dejado atrás los ecos de la batalla. Los israelitas, aunque cansados, estaban llenos de esperanza y de un fervor renovador que solo la mano de Dios podía impartir. Aarón contemplaba con asombro cómo la comunidad prosperaba en unidad, restaurada por la intervención divina. Pero en su corazón las inquietudes aún persistían. Mientras el pueblo se disponía a avanzar, Aarón sintió que el Espíritu del Señor tocaba su oración. Se volvió hacia la multitud, sus ojos reflectando la seriedad del día. «Hermanos», exclamó, «hemos conocido el poder de nuestro Dios. No solo ha peleado por nosotros, sino que también nos ha llamado a un propósito mayor. ¿Qué vendrá a continuación si no seguimos la guía de su voz?»
Una conmoción recorrió las filas de su pueblo. Algunos se miraban entre sí, sintiendo el peso de lo que vino después. En ese momento, su hermano Moisés, descendiendo de la colina, apareció ante ellos. Había traído consigo un nuevo mensaje del Dios Altísimo, una instrucción que sacudiría las raíces mismas de su fe. Así dice el Señor, proclamó Moisés con voz firme. Ustedes han sido liberados para ser un pueblo apartado, pero también para ser un pueblo que se santifica. El Señor quiere que se preparen para recibir su ley en el monte Sinaí. Allí, Él establecerá su pacto con ustedes, y será un momento que recordarán por siempre. De repente, el aire se tornó tenso y cargado de expectativa. Las sustancias terrenales de las luchas pasadas se desvanecieron ante la magnificencia de lo que estaba por venir. Algunos hablaban en susurros sobre la junta divina, otros sentían miedo ante el encuentro con lo sagrado. Aarón sabía que este sería un tiempo de pruebas, un acto de fe sin precedentes. No temáis, insistió Aarón, pues el Señor mismo se ha dispuesto a ser nuestro guía y protección. Preparemos nuestros corazones y lavémonos de toda impureza, pues el templo de Dios será edificada entre nosotros. Mientras la multitud comenzaba a seguir las instrucciones de Aarón y Moisés, un silencio reverencial se apoderó del ambiente. La inmensidad del desierto ahora parecía interceder en favor de algo más grande que ellos mismos. En su búsqueda pasaron 3 días en oración y purificación, preparando su ser para la manifestación de la gloria de Dios. Cuando el 4.º día llegó, un trueno retumbó en la lejanía, y una nube densa cubrió la cima del monte. Una luz brillante surgió del cielo, y los ojos de Aarón se llenaron de reverencia y temor. «El Señor ha llegado en su majestad», susurró con temor reverente, sintiendo la gloria de la presencia de Dios. Moisés subió a la cima del monte, dejando a Aarón y al pueblo expectantes. Las murmullantes voces de Israel eran ahora ecos de amonestación en la espera. La voz de Dios resonó, intrincada y potente, mientras ofrecía la ley que guiaría sus pasos. «Los mandamientos son la luz que nos apartará de la oscuridad», proclamó Moisés al regresar, llevando en sus manos las tablas de piedra. «En ellos están nuestras promesas, nuestra identidad y nuestra esperanza». Aarón se dio cuenta de que este acontecimiento marcaría el inicio de una era nueva. Las instrucciones que el pueblo recibió no eran solo normas, sino un testamento del compromiso de Dios con ellos. La soberanía divina operaba en su camino, orientándolos hacia el cumplimiento de sus promesas. Pero este es solo el principio, pensó Aarón, el anhelo de llevar más a su pueblo hacia la plenitud de Dios palpitando en su interior. ¿Qué planes tiene el Señor después del Sinaí? ¿Cómo se desatará la historia de la redención que por siglos ha esperado en el horizonte? Así, con las tablas firmes en su corazón y las palabras frescas en su mente, Aarón se unió al pueblo. Con fe inquebrantable miraron al futuro, sabiendo que el camino estaba trazado por el glorioso propósito de Dios, un propósito que aún estaba por manifestarse en formas que nunca habrían imaginado. Una revelación divina aguardaba en la distancia, una conexión que les conduciría a la profundidad de la revelación de su carácter, una luz que aún no brillaba para ellos, pero que estaba a punto de encenderse. En el claro amanecer del 5.º día, el eco de los mandamientos resonaba en los corazones del pueblo de Israel. Moisés descendió del monte, con su rostro radiante, llevando consigo las tablas de la ley, símbolos del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cada paso que daba parecía vibrar con la revelación divina que había recibido, y una atmósfera de asombro y solemnidad rodeaba a la congregación. «Abramos nuestros corazones y escuchemos atentamente», instó Moisés, mientras los israelitas se congregaban en torno a él, su expectación palpable como la brisa que soplaba a través del desierto. «El Dios de nuestros padres ha hablado y nos ha dado su dirección. Hoy somos llamados a una vida de santidad y obediencia».
Aarón, con el corazón palpitante, sintió el peso del papel que le correspondía. Había sido llamado no solo como hermano de Moisés, sino como sacerdote y líder para guiar al pueblo en la adoración y en la fidelidad a la nueva ley. En su interior luchaba con un sentido renovado de propósito. Debía prepararse para la nueva era de relación con Dios que se inauguraba. Recordemos lo que el Señor nos ha dicho, habló Aarón con fervor, su voz resonando en las filas. No es suficiente que escuchemos las palabras, debemos vivirlas. Debemos ser un pueblo que refleje la santidad de nuestro Dios, y esto comienza en nuestro corazón. Mientras Aarón hablaba, se dio cuenta de que había más en juego. Los mandamientos traían consigo no solo obligaciones, sino promesas que los llevarían a la tierra prometida. Sin embargo, su visión se oscureció por una preocupación. ¿Serán estos mandamientos una carga para el pueblo o la guía que los acercará más a Dios? Mientras lidiaba con esta incertidumbre, algo en el horizonte captó su atención. Una nube oscura emergió de las montañas, extendiéndose rápidamente hacia el campo donde el pueblo se encontraba. Un murmullo de inquietud se extendió entre los israelitas. ¿Qué significa esto?, preguntaron algunos, con miradas de preocupación. Es un recordatorio de la gloria de Dios, afirmó Aarón, levantando la vista hacia el fenómeno. Recordemos que el Señor se ha manifestado entre nosotros. No temamos, sino más bien temamos a Dios como deber ser. Justo entonces, el aire se llenó de un estruendo, como si el mismo cielo hablara. Una voz atronadora resonó en sus corazones, y todos se cayeron de rodillas, temblando de reverencia. He aquí que os he dado una ley. Pero no será solo una ley, será un camino, un llamado a la vida plena. El pueblo se sintió en la frontera de lo sobrenatural. Cada palabra de la voz divina calaba en lo más profundo de sus seres. La justicia de Dios no solo es una cadena, sino la promesa del retorno a la plenitud. Es el convite a vivir en su cercanía. Aarón, postrado en la tierra, sintió cómo esa voz traía respuesta a su preocupación. No sería un peso, sino una bendición si eran fieles. «Oh Dios», clamó, «guía a tu pueblo en esta travesía. Haz que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda». Mientras la nube se disipaba lentamente y la voz de Dios se desvanecía, Moisés, renovado en su misión, exhortó al pueblo. Los mandamientos son la vida que han buscado. Cada acción debe reflejar el pacto que se ha establecido. La historia de nuestra redención acaba de comenzar. Aarón, sintiéndose más alineado con el propósito divino, tomó la mano de su hermano con firmeza. Estamos juntos en esto. Creeremos y actuaremos en fe. El camino será duro, pero el Señor será nuestro refugio y fortaleza. El pueblo se levantó, cada uno sintiendo la gravitas de su llamado. Aarón sabía que la travesía les exigirá seguir con obediencia, aun cuando las pruebas abundaran. La revelación que aguardaba les entregaba no solo dirección, sino la garantía de que Dios marcharía con ellos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un nuevo misterio se gestaba. ¿Qué más está planeando Dios para nosotros? ¿Cuál será el siguiente paso en este relato de redención?, se preguntó Aarón mientras miraba hacia el desierto extenso. La promesa de la tierra prometida brillaba como un faro ante ellos, pero lo que aún no sabían era que grandes desafíos y gloriosas victorias estaban por delante, trazando un camino que resonaría a través de generaciones. Así, las direcciones de Dios se manifestaban en cada paso, y un eco de anticipación corría por sus corazones. Lo que aún está por revelarse abrirá la puerta a un futuro glorioso, porque el Señor ha prometido hacer maravillas en nuestro medio. Mientras el sol ascendía en el horizonte, caldeando la arena del desierto, el pueblo de Israel sentía el fervor de una nueva esperanza.
Las tablas de la ley, aún frescas en la mente de cada israelita, iluminaban no solo el camino de la obediencia, sino también un futuro que se empezaba a vislumbrar. Moisés, con su rostro deslumbrante, fue rodeado por miradas llenas de veneración y temblor. Aarón, sintiendo el llamado del Señor reverberar en su corazón, dio un paso hacia adelante. Hermanos, nos encontramos en el umbral de una revelación divina, comenzó, su voz resplandeciendo con fe. Dios no solo nos ha entregado su ley, sino que, con ella, nos ha provisto de su presencia. Un murmullo de amparo se elevó entre el pueblo, quienes se buscaban mutuamente, asegurando que no estaban solos en su jornada. Cada uno cargaba esperanzas y temores, pero la voz del líder resonó como un bálsamo. No temáis, pues nuestro Dios es fiel. Él es el que ha prometido levantarnos como nación, un reino de sacerdotes y un pueblo santo, declaró Aarón, recordando las palabras de Éxodo 19:6. Su corazón latía con fuerza, la responsabilidad de su posición cada vez más clara. Sin embargo, mientras el entusiasmo ascendía, su alma estaba inquieta. ¿Cómo seremos aquellos que reflejen la santidad del Altísimo en medio de nuestra fragilidad?, se preguntaba. No le faltaba permanecer firme en la fe, pero el peso de guiar a esta multitud, a veces desanimada y renuente, comenzaba a angustiar su espíritu. Al atardecer de aquel día, mientras se reunían en torno al fuego, Aarón sintió la necesidad de consejo divino. Se alejó a un lugar apartado y clamó al Señor, suplicante. Padre, guía a tu siervo, permite que sea luz para tu pueblo. Pero, ¿qué haré cuando la obediencia falte? ¿Cómo enfrentaré la rebelión que acecha en sus corazones? ¿Qué haremos cuando la duda nos ciegue? La brisa suave trajo consigo una respuesta, resonante en el silencio nocturno. Entrégales un recordatorio de mi presencia, habló la voz del Altísimo en su mente. Aarón se dio cuenta de que no les habían dado aún un símbolo tangible, una manifestación de la gloria que podría reforzar la fe y alentar el compromiso. De pie junto a la fogata, su resolución cobró fuerza. Al amanecer, convocaría al pueblo y construirían un altar. Será un lugar de sacrificio y entrega, un símbolo de nuestro pacto eterno, pensó. Un altar que recordaría a todos no solo las leyes, sino el amor y la fidelidad del Dios que los había liberado de la esclavitud. Mientras la luz del nuevo día se filtraba entre las nubes, Aarón se recuperó con un fervor renovado. Se dirigió al pueblo, quien esperaba expectante. «Israelitas, hoy alzaremos un altar donde cada uno de nosotros pueda encontrar perdón y fortaleza. Será un recordatorio tangible de nuestra redención». El pueblo, sintiendo el ardor de su líder, apoyó la propuesta. Así comenzaron a recolectar piedras y animales para el sacrificio. Todo manos en acción, el ambiente se llenó de un sentimiento de unidad. Pero, en las mentes de algunos, el eco de la duda persistía. ¿Qué pasará si no seguimos con fidelidad las instrucciones de nuestro Dios?, murmuraban entre ellos. Dios es fiel a su promesa, replicó Aarón, escuchando las inquietudes. Él nos ha dicho que en nuestra debilidad su gracia es suficiente. Tenéis que confiar que esto es parte de nuestra transformación como un pueblo elegido. Con el altar finalmente levantado, Aarón elevó sus manos y comenzó la ceremonia, mientras el aroma del sacrificio llenaba el aire. Mira, oh Dios, nuestra entrega. Te pedimos fortaleza y sabiduría para ser un pueblo que camina en tu luz. Y en ese momento el cielo se oscureció brevemente, como si la presencia del Señor estuviera descendiendo. El pueblo sintió una vibración en su interior, prometía un nuevo encuentro. «Oh pueblo mío, ciertamente el Señor está entre nosotros», proclamó Aarón, viendo cada rostro iluminado por una mezcla de temor y asombro. Luego, la voz del Altísimo resonó nuevamente.
Este sacrificio es la primera ofrenda en el camino que he trazado para ustedes. Será un recordatorio de que mi gracia cubre toda transgresión. Mientras el pueblo se llenaba de esperanza y expectativa, Aarón reflexionaba sobre la revelación divina que sucedía frente a sus ojos. ¿Qué más había preparado el Señor en su soberano plan? La certeza de que cosas mayores estaban por venir llenó su corazón. Quizás no hemos visto lo peor de esta travesía aún, murmuraba para sí, pero al mismo tiempo, ¿qué maravillas nos esperan en este mensaje de gracia? Con un renovado sentido de urgencia, el pueblo esperaría, preparado para el cumplimiento del pacto divino. Un manto de asombro cubría sus corazones. Lo que está por revelarse cambiará nuestra historia. El Señor ha prometido hacer grandes maravillas en nuestro medio, y aún lo glorioso está por venir. Mientras el pueblo de Israel se regocijaba en la jornada de adoración, una sombra se cernía sobre el campamento. Moisés, aún en la cima del monte, permanecía allí con el Señor, buscando instrucciones. A medida que pasaban los días, la voz de Dios comenzaba a ser más clara, y Moisés, en su humildad, no podía comprender la magnitud de lo que estaba recibiendo. «Ve a tu pueblo, Moisés», dijo el Señor con una autoridad que resonó en su corazón. «Por medio de ti les comunicaré mi voluntad y mi propósito. Serán un pueblo separado, un reino de sacerdotes. Sin embargo, necesitan saber quién soy en verdad». Mientras Dios hablaba, la montaña comenzó a temblar, y un rayo de luz fulgurante descendió, llenando el aire con un estruendo celestial. Moisés se postró, consciente de la santidad del momento, temeroso pero lleno de reverencia. En el silencio que siguió al poderoso viento, una fuerza transformadora invadió su ser, ensanchando su fe y su visión del futuro que aguardaba a su pueblo. Mientras abajo, Aarón animaba a los israelitas a no desmayar, a seguir confiando en la promesa que Dios les había hecho. «Él está sobre nosotros», les decía. «Todos juntos somos el pueblo elegido. Su mano no se ha acortado, ni su oído se ha tapado». Sin embargo, en el fondo de su corazón la inquietud persistía. ¿Cómo sostendría la fe del pueblo cuando las pruebas comenzaran a azotar sus corazones? La noticia del encuentro en la montaña se esparcía rápidamente, y algunos comenzaron a murmurar, preguntándose si Moisés realmente regresaría. «¿Dónde está nuestro líder?», cuestionaban. «El tiempo se alarga y el desierto nos consume». Aarón, sintiendo el peso de sus temores, se dirigió al pueblo nuevamente, levantando su voz sobre el clamor. «No olvidéis lo que Dios ha hecho por nosotros. Su poder nos ha liberado y su amor nos sostiene». Pero en el fondo sabía que la incertidumbre podía convertirse en un reto peligroso. El pueblo, luchando con la ansiedad, empezó a buscar respuestas en otras direcciones. Algunos, influenciados por su propia desesperación, comenzaron a sugerir crear un ídolo, un símbolo tangible que pudieran ver y tocar, algo que pudiera calmar su inquieto corazón. Aarón, sumido entre la presión de la multitud, sintió que su resolución tambaleaba. Temiendo por la unidad y el futuro de su nación, Aarón les dijo: «Espera, ven y busquemos juntos la dirección de Dios. Él ha hecho grandes maravillas y todavía está entre nosotros». Sin embargo, el eco de la multitud aumentaba, y su voz, aunque fiel, se sentía distante. «Construyamos un Dios que pueda guiarnos. Moisés no ha regresado y no conocemos su destino», lanzaron al clamor, expresando su desesperación. Aarón, atormentado entre su deseo de obedecer a Dios y la inestabilidad del pueblo, se sintió como un barco a la deriva. Así, en un momento de decisión, junto con los líderes que lo precedían, Aarón optó por plasmar su temor en acción, solicitando joyas y adornos para formar una imagen.
«Dejadme hacer una figura de oro», proclamó, mientras en su interior luchaba contra la creciente convicción de que su error podría costarles todo. Al alzarse el ídolo, el pueblo gritó con júbilo, pero Aarón sabía que la alegría había nacido en el compromiso con lo efímero. Una sombra se extendió sobre su corazón. ¿Cómo podría ser un sacerdote para una nación que lo ha abandonado? Justo en ese momento, alzando la mirada hacia el monte, Aarón sintió un estremecimiento a través de su ser. La voz de Dios resonó en su mente. «¿Qué has hecho, Aarón?». El eco del encuentro en la montaña resonaba en sus pensamientos. ¿No te he llamado a ser luz para el pueblo, un reflejo de mi voluntad? ¿No creíste en mi promesa? Mientras estaba atrapado entre la desobediencia del pueblo y la ira del cielo, Aarón temía afrontar la consecuencia de su acto, el cual pondría a prueba el destino de Israel. La ira del Señor se encendería y el grito de la justicia divina se escucharía desde lo alto. Los ojos del cielo estaban fijos en ellos, y lo que parecía un momento de triunfo sería en su lugar un terreno fértil para lamentos y corrección. Aarón, consciente de que la historia estaba a punto de cambiar para siempre, se aferró a la fe, temiendo, pero aún esperando. La voz de Dios resonaría junto a nuevas instrucciones. ¿Sería capaz de guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento y la redención? ¿O el camino que habían tomado ya estaba sellado? Las respuestas del cielo se acercaban, preparando el escenario para una revelación que daría forma al futuro de Israel. La revelación de un Dios que no solo exige obediencia, sino que también ofrece perdón. Pronto, el pueblo conocería la verdadera grandeza de su amor. La nube de incertidumbre envolvía el campamento de Israel, como si las mismas estrellas estuvieran en silencio ante el inminente juicio. Mientras el pueblo levantaba su voz en celebración a la imagen dorada, Aarón, atormentado por su decisión, recorrió el centro del campamento. El estruendo de la música y la danza resonaban en sus oídos, pero en su corazón un grito de desesperación se alzaba pidiendo la intervención del Dios viviente. En lo alto del monte, Moisés, completamente sumido en la gloria del Señor, recibió instrucciones que cambiarían la historia de Israel para siempre. «Ve y dile a tu pueblo que no se haga imágenes de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra», ordenó la voz sagrada, como un eco que retumbaba en la caverna de su mente. «Yo soy un Dios celoso, y mi ira se encenderá contra ellos». La gravedad de la advertencia se hizo palpable, y en su corazón Moisés sintió el peso del futuro que pendía sobre su nación. Mientras tanto, en el valle, el bullicio del pueblo era incesante. Aquellos que habían presenciado la obra poderosa de Dios en Egipto, ahora se aferraban a un vacío que habían creado con sus propias manos. La imagen del ternero dorado era todo lo que necesitaban para apaciguar sus corazones inquietos, o eso pensaban. Aarón, incapaz de soportar más la atmósfera de rechazo hacia el Altísimo, clamó a Dios en su mente: «Señor, ¿cómo puedo revertir esto? ¿Por qué no sostiene el pueblo su fe en ti?». Dios, en su soberanía, escuchó el clamor de Aarón y le dio una instrucción clara: «Descenderás del monte y entenderás lo que deben hacer para volver a la senda de la rectitud». Las palabras eran como fuego que abrasaba su espíritu, e inmediatamente Moisés tomó la decisión de regresar con las tablas del testimonio en sus manos. Al acercarse al campamento, el sonido de la música se volvió más fuerte y el tumulto del pueblo lo detuvo en seco. Al ver con sus propios ojos la escena de idolatría, su corazón se heló. «Con horror y dolor», exclamó, «¿qué es este pueblo que se ha tornado en su propia ruina?». Moisés, lleno de santa indignación, rompió las tablas que al dar las instrucciones divinas simbolizaban la alianza con el Dios trabajador. Esa ruptura fue un reflejo del corazón de Dios que se había ofrecido con amor a un pueblo idólatra que no lo conocía. En ese instante, Aarón, enfrentado a la realidad de su falta de liderazgo, se sintió acorralado por el peso de su error. «Moisés», dijo, al borde de las lágrimas, «no me culpes, el pueblo me presionó y yo cedí. Busqué su aprobación y no la de Dios».
Moisés, mirando al pueblo con una voz de autoridad de parte del Señor, clamó: «¿Quién está de parte del Señor? Pase a mí». Los levitas respondieron al llamado con valentía y tomando su espada enfrentaron la desobediencia, sirviendo de instrumento divino para purgar la maldad que había invadido a Israel. Pero en medio del juicio, el corazón de Dios aún latía por redención. Mientras el pueblo era corregido, Moisés se volvió al Señor, suplicando: «Perdona a este pueblo, y si no, borra mi nombre del libro que has escrito». En este acto de intercesión, Moisés mostró el espíritu de un líder que suplicaba por la vida de los que habían fallado. La voz de Dios llegó a Moisés una vez más, con la declaración solemne de que el juicio debía proceder, pero también con la promesa de restauración para aquellos que se volvieran a él. «Los que pecaren contra mí, a esos borraré de mi libro. Sin embargo, aquellos que se arrepientan serán perdonados debido a tu intercesión». La justicia no se desvinculaba de la misericordia. Las palabras de Dios resonaron con poder divino, revelando un gran misterio. El plan de salvación se extendería más allá de la desobediencia, mostrando que hay espacio para el arrepentimiento hasta el último aliento. Así, Moisés recibió nuevamente las tablas, símbolo de un pacto restaurado que anunciaría la grandeza de la gloria de Dios. En ese momento, un nuevo gancho en la historia se presentó, la revelación de un sacrificio que vendría. Así como Aarón había intercedido, un día surgiría otro intercesor, cuya sangre redentora traería la salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. ¿Estaba el pueblo listo para recibir la plenitud de la gracia de Dios una vez más? La senda se abriría y la historia de redención continuaría, prometiendo que en cada desierto de duda, el Señor siempre tiene un plan. En la calma tensa que siguió a los eventos tumultuosos, el pueblo se reagrupaba, todavía tembloroso ante la rectificación que había sufrido. Moisés, con las nuevas tablas en sus manos, mostraba una resolución renovada. Su rostro irradiaba la gloria del Señor, una manifestación de la soberanía divina que aún acompañaba a Israel en su travesía. «Israelitas», comenzó Moisés con voz firme, «hemos sido perdonados. Ahora somos llamados a ser verdaderamente un pueblo apartado, guiados por la ley de nuestro Dios. No la tomemos a la ligera, pues nos ofrece dirección y vida». Las palabras vibraban en el aire como un eco de esperanza, resonando en los corazones atribulados de quienes habían luchado con la tentación de la iniquidad. Aarón, de pie junto a su hermano, comprendía la gravedad del mensaje. Su papel como sacerdote cobraba un nuevo significado. «La santidad de Dios está con nosotros», afirmó Aarón. «No solo hemos sido liberados de la esclavitud, sino que estamos siendo llamados a una relación más profunda en la que reflejemos su gloria al mundo». A medida que hablaba, la desesperanza se disolvía entre la multitud y la fe comenzaba a renacer. Sin embargo, en la distancia, la tormenta de la rebelión aún cruzaba por las mentes y corazones de algunos. «¿Qué si en nuestro camino se repiten los ecos de la duda?», se murmuraba en susurros temerosos. Aarón, sintiendo la inquietud, se volvió hacia sus compañeros. «No temamos, pues el Señor ha prometido que su presencia irá con nosotros. Su camino está establecido y cada paso tiene un propósito divino». Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, arrojar un manto dorado sobre el desierto, el pueblo se preparaba para acampar por la noche. Moisés convocó a los líderes para establecer un plan, reconociendo que la travesía hacia la tierra prometida no sería fácil. Cada paso requeriría no solo fe, sino la unidad del pueblo, así como la obediencia a la ley que Dios había proporcionado. En la penumbra, mientras las llamas de la fogata danzaban, Moisés compartió las instrucciones del Señor sobre cómo debían vivir, cómo debían adorar y cómo debían ocuparse los unos de los otros. Aarón, como su portavoz, tradujo estas verdades en palabras que resonaran con el pueblo.
Seremos un reino de sacerdotes, proclamó. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la construcción de la historia de nuestra redención. Durante la noche, las estrellas titilaban en el cielo desértico, un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Nuestro futuro está escrito en el cielo, reflexionó Aarón en silencio, preguntándose qué otros misterios revelaría el Señor en su viaje hacia la tierra prometida. Al amanecer del siguiente día, una señal gloriosa se manifestaría. Los israelitas se acercaban al monte Sinaí, una montaña que vibraba de la presencia de Dios. Un gran terror y temblor llenaron el aire, mientras el sonido de trompetas celestiales resonaba como un llamado divino hacia la unión con su Creador. Moisés, temiendo la santidad que estaba por ser revelada, se acercó con reverencia. La nube densa que cubría el monte era un recordatorio de la grandeza de Dios, y, elevada sobre ellos, estaba la voz del Altísimo. «Pueblo mío», resonó en sus corazones, «yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». El pueblo se estremecía mientras la voz divina les hablaba directamente, una voz que clamaba a lo profundo de su ser. Pero Aarón, que se había enfrentado a la tentación de la adoración equivocada, se sentía abrumado por el peso de su responsabilidad como sacerdote. «¿Qué significan estas palabras para nosotros, Señor?», clamó en privado. En ese momento crucial, el Señor reveló a Moisés que debía preparar un tabernáculo, un lugar donde su presencia pudiese habitar entre la gente. Este plan revelaría la intimidad que el pueblo podría disfrutar, aún en su fragilidad. «Cuando construyas este lugar sagrado, será un recordatorio de que mis promesas están aquí», le dijo el Señor. Moisés descendió con la orden divina, y Aarón comprendió que su misión se extendía más allá de un simple liderazgo. Era un llamado a ser el mediador entre el pueblo y Dios, un vínculo indispensable en la relación que se establecía. «Ahora sabemos lo que Dios quiere de nosotros», declaró Aarón, su voz resonando con determinación. «Debemos edificar el tabernáculo, vivir en obediencia y ser el reflejo de la santidad de Dios en la tierra». El pueblo, sintiendo la gravedad de esta tarea, comenzó a prepararse para el esfuerzo que tendrían que desembolsar. La ejecución del plan sería meticulosa y transformadora. Cada uno debía contribuir no solo en materiales, sino en espíritu. En la unificación para edificar el lugar donde la presencia del Señor podría encontrarse con ellos, también estaba en juego la formación de su identidad como pueblo de Dios. Mientras trabajaban, se dieron cuenta de un nuevo desafío levantándose ante ellos. La construcción del tabernáculo no solo requería un esfuerzo físico, sino que sería una prueba de su fe. Recordando la rebelión, Aarón miró a su alrededor y vio en la determinación de sus compañeros un renovado compromiso. «Confiemos que el resultado de esta obra glorificará el nombre del Señor», remarcó Aarón. Mientras los israelitas trabajaban, sus corazones se alineaban más con el propósito divino, lo que los acercaba a la verdad. Cada ladrillo que colocaban simbolizaba su deseo de unirse en adoración sincera. Finalmente, mientras el tabernáculo comenzaba a tomar forma y brillaba con el reflejo de su dedicación, Aarón sintió la voz de Dios resonar en su mente. «Esto es solo el comienzo, Aarón. Un día mi presencia será plena en este pueblo, y otros vendrán a buscarme en este lugar». En ese instante, el peso del futuro no parecía tan abrumador. Con un espíritu renovado, se dio cuenta de que detrás de cada desafío había un plan aún mayor que se estaba desarrollando. «¿Qué más revelará el Señor?», se preguntó, mientras su corazón se llenaba de una mezcla de temor y anticipación por el futuro que aún tenía que desnudarse. Las semillas de la redención aún estaban germinando, y el viaje apenas comenzaba. Así es como el pueblo de Israel, unido en un propósito de edificación, se prepararía para la revelación que conduciría a un nuevo nivel de adoración y entendimiento, un paso más cerca de cumplir el glorioso plan de Dios, que de hecho se extendería más allá de las fronteras del desierto y a todas las naciones.
Lo que parecía inalcanzable en el ahora comenzaba a cobrar forma y vida, mientras las promesas de Dios se entrelazaban en su historia.